económica, la tecnología, sino también nuevos problemas planetarios. También tenemos continuos descubrimientos científicos que están derrumbando nuestras certezas previas y que están obligándonos a modificar los contenidos de la educación. Desde luego que el cambio tecnológico está abriendo grandísimas posibilidades en todas las esferas del quehacer humano, de manera sumamente notable en la esfera de la educación, pero este cambio tecnológico también genera problemas inéditos que no conocíamos y que no sabemos muy bien cómo enfrentar. Y todos estos problemas nuevos que está generando nuestro mundo, pues también tardan en ser reconocidos por los sistemas educativos para que se procesen y el sistema educativo pueda enfrentarlos. Hay también pues una serie de exigencias y de problemáticas nuevas que están desafiando a la educación. Y si la educación no asume estas problemáticas nuevas, pues la verdad es que en muchísimos casos no hay otra agencia social que sea capaz de hacerlo. Pongo un caso típico en este sentido, que es el caso de la creciente violencia, que es algo que afecta a nuestro país de manera particular. Es un problema nuevo, es un problema relativamente nuevo, que ya tiene algunos años gestándose. Estamos en un momento sumamente crítico de violencia. Y uno se pregunta si el sistema educativo no asume este problema de la violencia, de la prevención de la violencia a futuro, de la capacitación para poder enfrentar la violencia, del cobijo psicológico que se tiene que dar desde lo educativo para poder enfrentar situaciones de violencia como las que vive el país. Si no es la institución educativa la que asume, enfrenta para prevenir y para atender este tipo de problemáticas, pues la verdad es que no se ve ninguna otra agencia de la sociedad que sea capaz de hacerlo. Entonces, pues hay una exigencia de que la educación asuma estas nuevas problemáticas y estos cambios. Entre otros cambios de esta naturaleza, pues están la creciente convivencia entre personas diversas debido fundamentalmente a las migraciones. En nuestro país esto lo vemos fundamentalmente en las grandes ciudades, pero también en los campos agrícolas, en las áreas fronterizas, en donde cada vez la migración implica la convivencia de personas diversas que potencialmente generan conflictos que no son malos en sí, pero que tienen el riesgo de conducir también a situaciones violentas. Y por otro lado, pues tenemos una urgencia para profundizar nuestra vida democrática. Otra vez, aquí la pregunta es si la asunción del reto de profundizar la vida democrática no es asumido por un sistema educativo. Uno se pregunta qué otra agencia de la sociedad puede asumir ese reto de educar para vivir en una sociedad profundamente democrática. Entonces son las exigencias que socialmente o societalmente, podríamos decir, se le plantean a la educación, y desgraciadamente vemos que la educación está procesando, digamos, estas exigencias, estos retos, estos cambios de manera sumamente lenta, porque se ha vuelto la propia educación resistente al cambio. En general, en educación lo que estamos viendo es que, lejos, digamos, de poder enfrentar estas exigencias de los cambios y de las nuevas problemáticas que se están generando y que la educación debiera estar asumiendo, pues más bien el escenario educativo sigue estando dominado por lo que un autor que se llama Sawyer denomina el modelo estandarizado, que tiene que ver con el hecho de que se espera que todos los niños de una determinada edad, ¿verdad?, aprendan lo mismo, independientemente de dónde viven, de una realidad contextual y cultural pues sumamente diversa como lo es la de nuestro país, ¿verdad?, y también con un creciente reconocimiento del valor que tiene la diversidad justamente para producir diferentes estilos de aprendizaje, diferentes ritmos, diferentes intereses y diferentes inclinaciones de los niños. Entonces el modelo estandarizado supone que la función de la educación es uniformizar, ¿verdad?, es que todos los niños aprendan exactamente lo mismo y de alguna manera se está ignorando la riqueza que esta diversidad significa. También este modelo estandarizado pues enfatiza la transmisión de conocimientos a nivel superficial.
De alguna manera sigue prevaleciendo en nuestros sistemas educativos una enseñanza que favorece la memorización por encima del desarrollo del pensamiento. La memorización de datos por encima de la comprensión profunda de los conceptos y de su aplicación a la vida real o a problemas muy parecidos a los de la vida real. Y este modelo también es un modelo que promueve y también evalúa el aprendizaje individual, cuando en el mundo moderno pues estamos viendo que cada vez más se está exigiendo la capacidad de trabajar en equipos heterogéneos, en equipos diversos, y pues el sistema educativo tendría que estar enseñando a nuestros jóvenes y a nuestros niños justamente a trabajar en equipo, pero seguimos insistiendo en formarlos y verlos como individuos e incluso también en evaluarlos como individuos. La educación misma genera su propia problemática. Además de los problemas que nos vienen de los cambios globales y societales, además de la problemática reciente que estamos viviendo, la educación tiene la capacidad de generar sus propios problemas. Y también hay una enorme lentitud desde el sistema educativo para resolver estos problemas que el propio sistema genera. Y entre estos problemas pues está, yo creo que el más importante de todos, que es cómo el sistema educativo genera desigualdad en el acceso a los diferentes niveles educativos y en la calidad de los aprendizajes logrados también entre los diferentes sectores poblacionales, geográficos y étnicos. El caso de México en este sentido es emblemático. Yo considero que el principal problema educativo que tiene México es la desigualdad o la inequidad en materia educativa. Los sistemas educativos en general siguen tendiendo inercialmente a beneficiar a los que de antemano, por su origen familiar y social, están más beneficiados, y por lo mismo a perjudicar por no atenderlos adecuadamente, ¿verdad?, a quienes más requieren de sus servicios, que justamente son aquellos sectores sociales que se encuentran en mayor desventaja. Entonces, al hacer esto, pues lo que hace la educación es exacerbar las desigualdades sociales previamente existentes y generar un problema adicional, que es el de la desigualdad educativa, y con ello, pues lo que ocurre es que la educación no puede o resulta incapaz de lograr aquello que se sabe que la educación puede lograr, como por ejemplo el ser un mecanismo igualador social por excelencia. En la medida en que la educación sea desigual, pues pierde esta capacidad de convertirse en un mecanismo igualador social por excelencia. El impacto de la educación sobre la movilidad social se va perdiendo, se va disminuyendo, y bueno, con eso la credibilidad social en la educación como un mecanismo de mejora personal y social también se va perdiendo. Y hay otros muchos efectos demostrados de los sistemas educativos, como por ejemplo el efecto sobre la salud, el efecto sobre la fertilidad, el efecto sobre la construcción de un tejido social fuerte, el efecto sobre la profundización de la vida democrática, por no hablar de todos los resultados propiamente económicos, de elevación de la productividad, de mejoramiento de la capacidad de ganar ingresos suficientes para vivir una vida digna. Todos estos que son efectos sociales o impactos sociales demostrados de la educación, pues se empiezan a perder cuando la educación genera problemas tales como la desigualdad. Entonces, estos problemas que genera la educación, el propio sistema educativo tiene muchas dificultades para atenderlos y para atenuarlos. Generamos desigualdad educativa, pero después no somos capaces de resolver este problema que el propio sistema educativo generó de desigualdad educativa. Bueno, este fenómeno, digamos, de una resistencia de alguna manera al cambio por parte de los sectores educativos, tiene muchas causas. Entre ellas está la dificultad para transformar relaciones institucionalizadas muy arraigadas y muy consolidadas en el ámbito propiamente escolar. Hay una manera de ser en la escuela que es muy difícil de cambiar, hay una cultura escolar muy arraigada que es muy difícil de modificar. Por otro lado, también hay una resistencia natural de los profesionales, es decir, del magisterio, a responder positivamente a propuestas de cambio
cuando estos cambios vienen de arriba y se ven como cambios impuestos. Entonces hay una resistencia al cambio de parte del magisterio en términos generales, que es una resistencia natural que se presenta en cualquier parte del mundo, no solamente en México. Por otro lado, el sistema educativo opera de manera vertical, genera las decisiones en una cúpula y esas decisiones tienen que ir descendiendo para poder ser aplicadas en los diversos niveles educativos. Entonces, esta verticalidad genera pues un exceso de normatividad y hay una serie de dificultades entonces para que los directivos y los maestros tomen decisiones porque hay una verticalidad en la toma de decisiones y una burocracia, una burocratización de los procesos internos a la educación. Eso también genera pues esta lentitud en los cambios desde el sector.